A Chimbote, tierra bella, hoy te canto para ti. Primer puerto pesquero del mundo y tu bahía sin igual. Tierra de linda mujer y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. En música los rumbanes, en voley la selección. Muy buenas noches. Nuevamente estamos juntos dialogando y algo más. Pero muy contento de estar frente a ustedes, reconociendo que estamos en plena semana de San Pedrito. La gente está gozando, creo yo. En todo caso, es una vieja tradición que ahora ha sido declarada Patrimonio de la Nación. Por lo tanto, vale la pena los espectáculos, las situaciones que se manejan ahí, algunas exageradas y de mal gusto, pero en general hay que ver lo positivo siempre, este tipo de actividades. Hoy día, esta noche, vamos a conversar, vamos a dialogar con el economista Yuri Vivar, chimbotano, profesor universitario de la Universidad de César Vallegas, investigador privado y además escritor de algunos libros y artículos sobre la especialidad. Pero lo que más me interesa de él es el que tiene un diagnóstico claro de la situación económica de Chimbote, de la región y del país. Un poco vamos a desasnarnos todos, yo inclusive, cuál es la situación de la economía de nuestra zona, de nuestra área, de nuestra región, de nuestro país, porque interviene mucho más que la política. Felizmente, por ahora andan por cosas separadas, pero sobre ese punto también quiero que Yuri me explique ese famoso dicho que andan la política y la economía en Perú. Felizmente andan en cuerdas separadas, pero lo vamos a conversar frente a ustedes para que todo el mundo participe. En todo caso, buenas noches, Yuri, bienvenido a este simple y tranquilo programa. Estuardo, un gusto después de mucho tiempo en la televisión, ¿no? Intercambiando un poco de opinión, de comentarios y tal vez hasta de discrepancias, pero siempre hemos tenido estas conversaciones y lo hemos desarrollado con mucha altura, ¿no? Y creo que así debería de ser, en bien de la búsqueda de ideas que puedan ayudar más allá de lo personal a desarrollar a la ciudad donde nos ha acogido. De verdad, yo ya me siento chimbotano, soy chimbotano. En la previa, antes de salir al aire, comentábamos y nos preguntábamos de dónde somos, ¿no? Sí. Tú has vivido casi toda tu vida en Chimbote, ¿no? Me comentabas que te trajeron muy bebé. Yo también nací en Cabana, ¿no? Pero me he convertido en un chimbotano, ¿no? Tanto que a veces mis paisanos, ¿no? Se molestan. ¿No? O sea, propone más para Chimbote, que para tu tierra, ¿no? Pero la verdad es que si conseguimos un desarrollo macro-regional, por ejemplo, que la provincia de Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote se crezca, se desarrolle más, va a arrastrar consigo, ¿no? Va a arrastrar a provincias como Siguas, Corongo, Payasca y mi tierra Cabana, ¿no? Bueno, ahora que tú lo mencionas me acordaba, pues, nos conocimos cuando tú eras decano del Colegio de Economistas y yo era decano del Colegio de Arquitectos. Entonces, esto hace ya algunas lunas. Varias décadas. Muchas lunas, cosa que para mí fue un honor ser decano del Colegio de Arquitectos y creo que para ti también tu decanato también fue conocido, famoso y además hacías una muy buena representación. Yo quiero comenzar este diálogo, esta conversación, haciendo una pregunta que particularmente a mí me preocupa mucho. No, digamos, sí me preocupa, pero la voy a decir. Se dice por ahí que la economía y la política andan por cosas separadas. Que la política anda muy mal, muy conflictiva, con mucho sobresalto, pero
la economía anda bien. Y que la mejor prueba es de que nuestra moneda, el sol peruano, es muy dura. Se conoce ahora como el dólar latinoamericano y hay varios países que lo utilizan en su uso diario. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es mentira? Y si la cosa va a seguir o no va a seguir así. Me gustaría una explicación como Coquito, ¿ya? Como Coquito para entender bien el tema. Es cierto que nuestra moneda está dura, éxito del señor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, pero creo que debe haber más cosas que tú las conoces, por favor. Sí, mira, en realidad la política determina la economía, ¿no? Y obviamente la economía, a su vez, determina la política. O sea, ¿por qué, no? A ver, mira, tanta lucha política, ¿no? En estos últimos años, ya centrándonos en el Perú, ha habido tanto desembolsos de dinero en las campañas electorales para conseguir ser representantes, ¿no?, a distintos estamentos del gobierno central, legislativo, regional, provincial, donde corren millones de dinero, ¿no? Y entonces ahí la economía, ¿no?, está determinando más o menos quién va a ser el que va a dictar las políticas para el manejo de la economía, ¿no? Bien. Y por eso que no creo que anden tan separadas, ¿no? Creo que nunca, por eso de distinta filosofía, de distinta sistema económico, la base de la política es cuál es el sistema económico que rige, por ejemplo, en un país, ¿no? El sistema económico planificado, el socialismo vertical del Estado, ¿no? El de libre mercado, en el neoliberalismo, en el capitalismo, pero son sistemas económicos que luego se traducen en decisiones políticas, ¿no? Y ya centramos en economía, en decisiones y en normas, ¿no?, económicas. Entonces, a ver. ¿Cómo para Coquito? ¿Cómo para Coquito? Doña Dina Boluarte dice que su gobierno está bien porque la economía, gracias a ella y a su gobierno, está bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una exageración muy fuerte, pero sigue cantando, ¿no? Obviamente que hay datos que son positivos y ella usa esos datos a su favor. ¿Por qué no están tan separadas la política y la economía? Si de alguna manera nuestra economía todavía, porque está ya un poco, ¿no?, al filo, sigue siendo, tiene indicadores positivos, es porque de alguna manera la política monetaria, que es la que lo dirige Julio Velarde a través del Banco Central de Reserva, no ha caído, ¿no? O sea, no se ha dejado someter a las decisiones políticas de los últimos gobiernos, ¿no? Y obviamente ahí amparado por nuestra última constitución, pues, ¿no?, donde lo hace autónomo, donde no puede dar dinero al gobierno, ¿verdad?, salvo situaciones de emergencia, en fin, de guerra y otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las variables positivas hacia el mundo, ¿no? Todas las que salen del Banco Central de Reserva. Tipo de cambio, ¿no?, el menos volátil en todo Sudamérica. Menos volátil, para que nos entiendan, es la que no sube mucho ni tampoco baja mucho. 5%. ¿Sí? Entonces los que toman decisiones, por ejemplo, de inversiones en dólares, saben que va a tener cierta estabilidad esa moneda y pueden invertir y proyectar, ¿no? Tipo de cambio, ¿no? 2, la inflación, ¿no? La inflación es el cuco de cualquier gobierno. Si no veamos Venezuela, si no veamos Argentina, si no veamos Bolivia, si no veamos el Perú en el primer gobierno de Alan García, ¿cierto? Entonces, eso se ha manejado y ahora tenemos una de las inflaciones más bajas también de Sudamérica.
¿no? Y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Tenemos las más altas reservas proporcionalmente hablando del PBI, que alcanza ya aproximadamente 87 mil millones de dólares. Entonces, eso nos hace todavía fiables, ¿no? Nos da garantía frente, por ejemplo, a préstamos que querramos internacionales, en fin, ¿no? Como cuando pues una familia, ¿no?, tiene ahorro en los bancos, ¿no? De alguna manera, si entra en crisis, hay problemas de salud, hay problemas de desempleo, coge de ahí, está respaldado, o el banco le da préstamo porque tiene con qué respaldar. Entonces, esas reservas internacionales, ¿no?, van creciendo permanentemente. Y a pesar que no es un buen coeficiente, tenemos alrededor del 33% de reservas con respecto al PBI. Pero vean, Estados Unidos es cerca del 100%, no sé si ya pasa del 100%. O sea, muchísimo. Muchísimo más, Argentina, todos están por arriba, ¿no? Entonces, esos indicadores, ¿no?, las tasas de interés manejables, ¿no?, hacen que los inversionistas extranjeros, en particular, ¿no?, todavía vean al Perú, ¿no?, con buenos ojos para sus inversiones, ¿no? Pese a todos los temas políticos, caseros, ¿no?, siguen apostando por el Perú, ¿no?, porque todavía hay un respaldo macroeconómico y de política monetaria en especial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí van de la mano, ¿no?, las decisiones que nosotros los economistas lo llamamos de economía normativa, ¿no?, que sería política económica, ¿no?, de política económica dictada desde el Banco Central de Reserva. Lo otro, desde el otro lado, ese es el problema. O sea, desde hace buenos años ya no se ha planteado un buen ministro de Economía, ¿no?, que se ponga los pantalones y que haga respetar las normas del Ministerio de Economía, como sí lo ha hecho Julio Velarde, ¿no?, ¿verdad? Entonces, el BCR es probablemente, y con la Superintendencia de Banca y Seguros, tal vez una de las pocas instituciones que se salve en el Perú, ¿no? Mira cómo está la Fiscalía, cómo está el Poder Judicial, cómo está, ¿no?, todo el legislativo, ejecutivo, ¿no? Entonces, aquí sí, en el lado del MEF, ¿no?, los ministros no han sabido, lamentablemente, defender algunas posiciones para seguir afianzándonos en una economía de largo plazo, ¿no? Porque los primeros 15 años de este siglo, entre Paniagua, Toledo y Alan García, ¿no?, ya pues fuimos un poco la vedette, ¿no? O sea, la envidia de otros países, ya íbamos como país emergente a posiblemente en unos años ser desarrollado. Luego viene Ollanta Humala y su discurso, ¿no?, y luego esas ambigüedades en el tema de política económica, y ahora pues estamos en más de lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que es una explicación bastante clara la que has hecho, pero tengo algunas dudas. En todo caso, críticas, voy a decirlo de la manera más simple. Me parece un abuso increíble de la señora Boluarte que se adjudique algún mérito del supuesto éxito que tenemos en el mundo económico. Simplemente una señora muy folclórica, con el perdón de los folcloristas, pero creo que está exagerando de manera que los éxitos son de su gobierno. A eso no se lo cree nadie, y creo que ni ella misma. Y está en otra onda. Por eso está ya hablando, y acabo de salir de la televisión, ver la televisión nacional, que ya se plantea de alguna manera clara que el 28 de julio la señora se va a su casa, que tiene un nuevo presidente, y la gran lucha va a ser elegir al nuevo presidente del Congreso, porque se supone que es el que va a reemplazar a la señora Boluarte. Entonces creo que eso es una osadía increíble de esta señora. No, desde luego está, o sea, yo lo que digo, ella está usando estos datos que no son de ella para decir que tiene una economía, pero en realidad ella no hace absolutamente nada para mejorar la economía, por el contrario, sus decisiones que ni siquiera son políticas, ¿no? Sus decisiones son caseras, ¿no?, folclóricas, ¿no?, nos perjudica, ¿no? Hace un momento yo te dije, estamos muy cerca de
perder todo lo que hemos ganado internacionalmente en materia de economía, ¿no? Pero si es que el Ministerio de Economía y Finanzas no reacciona, y que creo que no lo va a hacer, porque casualmente lo han sacado al ministro anterior, porque era el quien sí daba ciertas, daba garantías, ¿no?, de un manejo más prudente de la economía, ¿no? Yo creo que sí, ahí coincidimos. Yo iba también a decir eso, pero ya tú lo adelantaste. Realmente tenemos malos ministros, no solamente mal gobierno presidencial de la presidenta de turno, sino malos ministros. No conozco un buen ministro. Y también escucho también muchos gurús, creo que se dice en términos economistas. Los gurús que hablan y muchas veces un día dicen A y el otro día Z, y eso confunde mucho a la población. Por eso te decía, como no quiero estar más confundido de la que yo estoy, te estoy diciendo que hables como Coquito, para un alumno de primaria, para entender bien esta cosa. Y iba a decir lo mismo, al único buen ministro que más o menos se logró conseguir, duró 3 meses. Se lo volaron. Y aparte de eso, hay un déficit fiscal que cada día es más alto y más peligroso, porque se ha permitido que los congresistas, los padres de la patria, entre comillas, generen gastos que no los controla el Ministerio de Economía. Entonces, ese es otro peligro. Ahora, mucha población dirá, ¿qué es el déficit fiscal? Por favor, si lo puedes explicar, también como para Coquito. Claro, la política económica tiene dos campos, digamos así, ¿no? Uno que es la política monetaria, que es la que lo maneja el Banco Central de Reserva, con Velarde a la cabeza. Y el otro, la política fiscal, ¿no?, que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, que es ahí donde estamos haciendo algo, ¿no? La política fiscal, ¿qué es?, ¿no? ¿Cuánto recoge el gobierno a través de impuestos, en mayor parte, ¿no? Directos e indirectos. Directos e indirectos. ¿Qué hace con esos impuestos para beneficio de la población? Esa es la primera política fiscal, ¿no? Entonces, si tiene ingresos de 100 y gasta 103, ya tiene un déficit, está gastando más de lo que ingresó, ¿no? Es como si nosotros ganáramos 5.000 soles y gastáramos 5.500. 500 lo hemos tenido que sacar de algún lado, ¿no? De repente a la primera te presta tu hermano, tu papá, tu hijo, en fin, pero no te va a estar dando continuamente. Entonces, ¿de dónde viene? Del sistema financiero, ¿verdad? Entonces luego el sistema financiero te va a cobrar, ¿verdad? Te va a cobrar. Si tú no mejoras tus ingresos, ¿con qué lo vas a pagar? Entonces, ¿qué te queda? ¿No? Seguir agrandando el déficit fiscal, o de lo contrario, ir disminuyendo los gastos públicos. Disminuir los gastos, ¿qué significa, no? Significa, por ejemplo, hacer menos pistas, menos carreteras, menos inversión productiva, ¿no? Entonces, si no inviertes, no generas mayor empleo. Si no inviertes, no generas mayor inversión privada, ¿no? Si no hay inversión privada, no hay mayor consumo. Por lo tanto, la economía se restringe, se va limitando, se va enfriando, y eso es lo peligroso del déficit fiscal. Entonces podemos concluir, según tu explicación, que no es que la economía y la política andan por cuerdas separadas, sino hay una ligación muy estrecha, pero tal vez mal entendida, mal trabajada. Sí, casualmente, mira, la mala performance política del Ejecutivo, ¿qué hace, por ejemplo? ¿No? O sea, cuando no se dictan políticas correctas desde el Legislativo y no se aplica y no se ejecuta desde el Ejecutivo, el inversionista privado, el inversionista nacional, particularmente el inversionista internacional, limita su inversión. Pero a causa de ¿qué? De las malas políticas, ¿verdad?, que se dictan. Llámese a contratos, llámese aranceles, llámese impuestos,
¿no? En fin, estas son políticas, ¿cierto? Entonces, si esas políticas no son coherentes y no son favorables para ambos, para el inversionista y para el país, estos se van a ir a otro sitio, porque hay un montón de países donde se puede invertir, ¿verdad? Donde hay más tranquilidad política, donde las reglas están más claras, ¿no? Entonces, se nos van. No te olvides que cuando entró Pedro Castillo se nos fueron cerca de 40 mil millones de dólares, ¿no? Se asustaron y se fueron. Eso es susto. Algunos regresaron, ¿no? Pero hay mucha plata que no ha regresado. Y en este momento hay muchas inversiones que están trabadas. Yo leí ayer, antes de ayer creo, en Diario Gestión, que esta empresa de Rotoplas, por ejemplo, ¿no? Ya ha decidido no hacer mayor inversión, va a seguir con el negocio obviamente, pero por el momento no ampliar, no invertir más hasta el 14 de abril del 2026. ¿Por qué? Porque es un proceso electoral. Entonces, al final, según lo que tú dices, están bastante unidas, no sé si te puedo utilizar algún adjetivo que aclare más la idea, pero en todo caso, es verdad que marchan juntas. No sé, creo que el performance o la performance de la presidenta y el ejecutivo realmente es el que pesa más negativamente que en todo caso la política monetaria. Eso creo que haberlo entendido y espero que mis estimados televidentes también hayan explicado esta clase magistral resumida de nuestro invitado de honor, el señor Yuri Vivar. Perdóname por lo de Yuri Pérez, es otro personaje. Que mala suerte se llama como tú. Me molestaría si fuera un Estuardo, por ejemplo. Vamos a la pausa, señor director, si usted lo tiene bien. Llegó la feria que tanto esperaba. Feria de San Pedrito Vivero Forestal. Abrimos el telón con el gran estelar internacional. Por primera vez desde Puerto Rico. Se me agotan. El Pavarotti de la salsa, Tito Nieves. Me voy, me quedo. Tito Nieves vino para quedarse. Tito Nieves, orquesta y coros en vivo. Junto a su engreída, la princesa de la salsa, Daniela Darcú. Los más explosivos de Cuba, la charanga habanera. Celebra San Pedrito y vive la tradición. Este viernes 27 de junio, una inauguración que no te lo puedes perder. Con Tito Nieves, Daniela Darcú. Esa soy yo. Y la charanga habanera. Entradas 7 soles hasta la 1 de la tarde. Precio normal 20 soles. Boletos a la venta en baop.com y en las boleterías. Siente la emoción y vive la tradición en la Feria San Pedrito Vivero Forestal. ¡Te esperamos! Palmas arriba, la palma que suena. San Pedrito se goza así en su día central. Regresan a la Feria de San Pedrito Vivero Forestal, el grupo más pedido. Los más taquilleros. Grupo 5. Grupo 5 en concierto. Los más esperados de la Feria de San Pedrito. Grupo 5 en único concierto. Domingo 29 de junio. Grupo 5. Y junto a ellos, Estoy muy triste. la princesa de la salsa, Brunella Torpoco. La orquesta que recorre todo el Perú, Armonía 10 de Walter Lozada. Un concierto que hará historia. Vamos todos este domingo 29 de junio a la Feria de San Pedrito Vivero Forestal. Entrada 7 soles hasta la 1 de la tarde. Precio normal 20 soles en baop.com y en las boleterías de la feria. No se volverá a repetir. Los máximos exponentes del folclor latinoamericano se juntan en el segundo gran estelar internacional de la Feria San Pedrito del Vivero Forestal. Jueves 3 de julio llega desde Bolivia la leyenda de la música andina, Jarcas. Los Jarcas en Chimbote.
Con ellos, toda la magia y encanto de Antología. Mi pobre corazón. Antología en concierto. Ay, amor, ¿por qué te alejas? Única gran presentación, jueves 3 de julio, en la Feria de San Pedrito, Vivero Forestal. Entradas a 7 soles hasta la 1 de la tarde. Precio normal, 20 soles en baope.com y en las boleterías de la feria. Los Jarcas y Antología. Una noche mágica que no se volverá a repetir. Un evento con la garantía de Radio Nova. La espectacular Feria de San Pedrito se moverá al ritmo de las divas de la cumbia. Viernes 4 de julio, por primera vez, juntas. Azucena Calvay, Natalie Ramírez, divas de la cumbia. Cada una con su propia orquesta, cada una con sus propios éxitos. Azucena Calvay, Natalie Ramírez, divas de la cumbia. Además, ríete sin parar con el Festival de la Risa y la Comedia. Viernes 4 de julio, la Feria de San Pedrito te espera en la explanada del Vivero Forestal. Entrada a 7 soles hasta la 1 de la tarde en baope.com y las boleterías de la feria. Ella es la voz. Ella es la reina del merengue. Ella es Miriam Cruz. Desde República Dominicana, Miriam Cruz, la historia de una diva. Sábado 5 de julio, en el tercer estelar internacional de la Feria de San Pedrito Vivero Forestal. Miriam Cruz, orquesta y coros en vivo. Junto a ella, Kate Candela, los Tigres del Sabor, los Caribeños de Guadalupe. Invitados de lujo. Janda, la Nena de Fuego, Paul Michael y Pamela López. Sábado 5 de julio, celebramos el Día del Amigo con Miriam Cruz, la historia de una diva, en la Feria de San Pedrito Vivero Forestal. Entradas a 7 soles hasta la 1 de la tarde. Precio normal, 20 soles. Boletos a la venta en baope.com y en las boleterías de la feria. No te lo pierdas. Espectacular cierre de feria San Pedrito Vivero Forestal. Llega en exclusiva el corazón más grande del Perú, Corazón Serrano. La agrupación número 1 del momento, Corazón Serrano. Con su impresionante delantera de lujo para bailar y cantar todos sus éxitos. Como una boa. Y junto a ellos, la chinita del amor, Yarita Lice. Si tú te vas, amor, me corto las venas. El Ciclón del Norte, Amaya Hermanos. Salud Chimbote. Este domingo 6 de julio en la Feria de San Pedrito, Vivero Forestal. Entradas 7 soles hasta la 1 de la tarde. Precio normal, 20 soles en baope.com y en las boleterías de la feria. ¡No puedes faltar! A Chimbote, tierra bella, hoy te canto para ti. Primer puerto pesquero del mundo y tu bahía sin igual. Tierra de linda mujer y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. Bueno amigos, regresamos con Dialogando y un poco más, conversando y dialogando con nuestro amigo Yuri Vivar, que acaba de darnos una clase de economía, como yo digo, clara, precisa, como para Coquito. Y eso me gusta mucho porque creo haber entendido. Entonces cada uno que lo entiende a su manera y compare con lo que está pasando. Yo quisiera, en esta segunda parte de la conversación, si me lo permites, creo que es algo que quieras aclarar sobre la primera parte, pero yo creo que ahí vale aclarar de que ahora las municipalidades y los gobiernos regionales tienen plata para hacer obras.
pero a veces que la gente no les interesa, no puede, más les interesa el bolsillo, la coima. Esa es nuestra triste realidad, que hay que pensar y conversar en algún momento qué se puede hacer para evitar que pase este uso indebido y exagerado del dinero del Estado para fines personales. Yo creo que eso no es bueno aquí ni en cualquier parte del mundo. Pero me gustaría también, para ayudar, tienes poco tiempo para aprender todas tus buenas ideas, ¿cuál es la situación actual de nuestra economía local, la Chimborazo, y nuestra economía regional? Después hablaremos, en alcanza tiempo, de la nacional, que más o menos ya has esbozado tú un poco. Mira, creo que era Sócrates el que decía que la política, así de sencillo, ¿no? La política simplemente es, ¿no?, todo lo que hace para mejorar el bienestar humano. El objetivo supremo de la política es el bienestar del ser humano, ¿no? Si eso lo cumples, estarás haciendo buenas políticas. Si eso no lo haces, será malas políticas, ¿no? Hacia el 2018 yo edité un libro que se llama El Canon Minero y su incidencia en los indicadores de desarrollo humano de Ancash, ¿no? ¿Y por qué? Porque después de tu gestión, Estuardo, la cual no tenía canon, a partir del 2004, 2005, ¿no?, empezó a llegar. En el año 2006. Los primeros 2 años fueron poquísimo de canon, y a partir de 2007 ya pues fueron ingentes cantidades de canon minero. Sí. Sumado a otras partidas, el monto para invertir es fabuloso, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, ya analizando Ancash propiamente dicho, ¿no?, demostraba que pese a que el ingreso para inversiones era, ¿no?, alto, los indicadores de desarrollo humano no avanzaban. Seguía la ¿no? anemia, seguía el desocupado, seguía el subempleo, seguían todos los males que, sobre todo, a mí me asusta mucho la anemia de los niños. Y eso era el 2018, ¿no? Y entonces, como quiera que este libro ha quedado ya un poco desfasado estadísticamente, lo estoy actualizando, ¿no? Yeah. ¿Y cuál es la sorpresa? Para mí no es sorpresa, simplemente yo ya había proyectado que más o menos iba a continuar así, ¿no? Y entonces los resultados son más o menos los mismos. O sea, pese al constante incremento o al voluminoso, ¿no?, presupuesto para inversión, no te voy a hablar de gasto corriente porque eso no determina mucho el crecimiento. Sí, no. ¿Verdad? Es la burocracia, el pago de planilla. Entonces, los indicadores de desarrollo siguen manteniéndose ahí, ¿no? Entonces, los indicadores de desarrollo humano son, pues, tienes luz, agua, desagüe, educación, internet, salud y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos decir que las personas tienen buenas condiciones para vivir, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da eso? Porque lamentablemente es algo crónico para Ancash, ¿no?, tanto en el gobierno regional como en la mayoría, no en todos, como en la mayoría de los gobiernos locales, ¿no?, en que los gastos de inversión no lleguen ni siquiera a la mitad de lo presupuestado, ¿no? Entonces, un papá que tiene dinero en el banco, su hijo se enferma, no se cae la casa, o sea, no es capaz de sacar dinero y enviar a su hijo a la clínica, al hospital o reconstruir la casa. Eso es un poco lo que nos está pasando. Nosotros tenemos indicadores muy bajos, ¿no? Y con la plata que tenemos no invertimos en las soluciones de infraestructura productiva, ¿no? La brecha de infraestructura en Ancash es amplísima, ¿no? Es amplia. Pero con todo lo que hemos dejado de invertir a lo largo de estos 20 años, ¿no?, lo que se ha dejado año a año de invertir, esa brecha hoy día podría ser mínima, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, ya a nivel provincia, a nivel de distrito, podríamos tener un Chimbote totalmente cambiado,
urbanísticamente atractivo, desarrollado, ¿no? Podríamos tener un departamento de Ancash entrelazado a través de venas de la construcción para un gran turismo, para abaratar costos, por ejemplo, del sector agroindustrial, del sector agropecuario, ¿no? Con tanta plata. Entonces uno dice, ¿y por qué no se gasta? Con eficiencia, con efectividad. Bueno, obviamente hay varios factores, ¿no? Pero yo creo que los grandes, los factores más que inciden más es, primero, en el tema de planificación, ¿ya? Que no hay un gobierno planificado, ¿verdad? Entonces, si tú no has planificado y no tienes una visión de mediano y de largo plazo, va a ser bien difícil, ¿no?, que puedas tener una ruta de crecimiento, una línea, segmentos de desarrollo, ¿no? Lo otro es equipos técnicos capaces, ¿no?, de cumplir meridianamente algo planificado. Y el otro gran factor, obviamente, es el tema de la corrupción. Entonces, estos tres factores han alterado profundamente la inversión en el Perú, la inversión en los departamentos, la inversión en los gobiernos locales. Y Ancash no es ajeno y no se ha escapado de ello. Lamentablemente, peor aún para nosotros, ¿no? Crónicamente, por ejemplo, la región va ocupando el último lugar en ejecución de gastos de inversión. Hasta hoy día no está en el último, pero está en los tres últimos, ¿no? No han ejecutado ni siquiera el 25% del presupuesto, ¿no? Al igual, por ejemplo, que los gobiernos locales. Los gobiernos locales a hoy día, en general en Ancash, tampoco han llegado ni siquiera al 25%, ya estamos a mitad de año, ¿verdad? El gobierno provincial local, el año pasado tuvo una mejor performance que el anterior, y este año en ejecución de gasto de inversión no está tampoco mal, porque está alrededor de 30 el Chimbote, ¿no? Y la provincia está alrededor de 42, creo, ¿no? O sea, no es malo ese indicador, ¿no? No es malo ese indicador. Entonces, pero tampoco es bueno. Es bueno, ¿no? Pero vamos, para no ser críticos absolutos, ¿no? O sea, si lo criticamos la mala performance de los gobiernos anteriores que no llegaban ni al 30, a estas alturas ni al 30, por lo menos el año pasado y están por ahí, ¿no?, acercándose a un cumplimiento más o menos adecuado, ¿no? Entonces, si no ejecutas el dinero que tienes, si lo ejecutas mal, ¿no?, mira los resultados, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados? Los resultados van a ser nefastos, porque la obra, ¿no?, a los 2 años, a los 3 años, hay que estar nuevamente rehaciéndola, cambiándola, parchándola, ¿no? Sí, yo creo que ahí amerita sí. Vamos a entrar a procesos electorales, obviamente, y ahí yo creo que amerita cambiar un poco, no el discurso, ¿no? Primero la cultura política de nuestra gente, ¿no?, que lamentablemente no votamos sesudamente, ¿cierto? O sea, votamos por el primo de mi amigo, porque yo lo conozco, porque me regaló algo, ¿no?, porque me cae bien, ¿no?, porque peor es el otro, ¿no? Entonces, nunca votamos habiendo analizado bien al candidato. Mira con tu colega Reyes, cuando fue decano de los arquitectos, sí, se armó la arquitectura del candidato, ¿no? Y entonces se revisó todo el currículo, no solamente profesional, académico, sino también, ¿no?, ético. Sí, de todos, ¿no? Y con datos estadísticos, con todo, con puntaje para que no haya ningún sesgo, ¿no? ¿Ya? Que me simpatizas o no. Y sacamos pues quién alcanzó el primer, el segundo, el tercer lugar hasta el final. Vienen las elecciones y los resultados fueron inversamente. Entonces, eso ya como que ya no es un tema pues del candidato, ¿no?
Y es un tema también importante del elector, ¿no? Entonces, ahí es, eso creo es verdad. donde de repente ya ustedes que están en los medios, ¿no? Intentar hacer debates entre candidatos. Acá van a haber debates en este canal, espero, pero tratando de ser alturados, ¿ah? Y a mí me molesta mucho, y lo dijo el otro día un invitado que tuvimos acá, de que estos aventureros de la política, que han aparecido muchos, tantos así que tenemos 43 partidos supuestamente inscritos y aptos para participar en las elecciones, y es difícil conversar con estos improvisados, aventureros o como quieras llamarlo, pero no es nuestra realidad. Hay un señor que se apellida Garci, porque dice: al peruano hay que saber conquistarlo, porque el peruano es saberlo todo, el peruano es Pepe el Vivo. Él a veces emplea una palabra fuerte, ¿no? Que no es tan fuerte, pero la voy a decir: pendejo, será que él va acá. Pero a la hora de votar es un reverendo. Dice Gersi que el peruano vota más con sarcasmo, vota más con Que es calloso, gracioso, no sé qué dice. Vota más por tiene una palabra que justo le dije ayer a un amigo, un abogado. Que era parecido. Sí, no, que él cuando votó, por ejemplo, cuando hubo las elecciones últimas a la presidencia, votó por Pedro Castillo, ¿ya? Y luego son más de las 10 de la noche. Sí. Y votó por joder. Sí. ¿Ya? O sea, no porque tenía la convicción. Y él mismo dijo, no, o sea, como que se ríe de la política y vota porque, ¿no? Frega, fastidia, ¿no? Y eso es lo que dice Gersi, ¿no? Claro, la palabra tampoco que es muy especial y muy limeña, una jerga limeña que no la conozco, pero pues es el pendejo, el que se cree bacán, el limeñito, lo que tú quieras. Es el prototipo del votante, o el votante ignorante que no sabe y se deja llevar por algún fulano que le vende algo a la oreja y también es malo, ¿no? Porque responde a intereses muy precisos. Y con tanto leguleyo, placer o vendedor de cebo de culebra que existen entre los políticos, realmente ninguno de ellos es creíble. También es así que Gersi elogiaba a Álvarez. Sí, y decía, yo tenía un manejo, la gente sabe llegar. Y no me acuerdo la palabrita que estaba. Y Gersi dice pues que puede, Carlos Álvarez puede ser el que mejor parado caiga en cualquier debate. Sí. Porque imagínate a Carlos Álvarez, dice, cuando va a debatir con Keiko, hablándole como su padre, ¿no? Sí. Imitando a su padre o imitándolo a ella misma. O, por ejemplo, a Popio Olivera o a Acuña, que es el que más le sale, dice Gersi. Entonces, no había escuchado esa parte, pero... Y como el peruano, ahí dice Gersi, ¿no? Y como el peruano le gusta reír, le gusta saber, le gusta, ¿no? Entonces lo va a hacer reír y van a votar por él, ¿no? O sea, sociológicamente no está mal su, ¿no? No, es correcto su Sí. visión. Entonces, y por eso el tipo se ha querido también, se ha subido bien alto en su ego, que cree que es él. Pero parece que no tiene buenos acompañantes, pero es otro tema, un tema político. Y nosotros estamos hablando más temas económicos. No, porque al final, como comenzamos al principio, y lo dijiste tú, la política y la economía están entrelazados, querrámoslos o no. En este caso lo veo que es esa unión un poco deforme, incorrecta, incompleta, prejuiciosa, tiene un conjunto de adjetivos realmente raros porque es difícil. Y a mí me alegra que la fama del Perú, que tiene una moneda dura, tiene altas cantidades de reservas internacionales, que nuestra moneda se utilice corrientemente en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Chile. Corrientemente. El yape famoso, que supuestamente el gran éxito peruano del Banco de Crédito, que ha sacado la cara por el Perú a nivel financiero, es el éxito del Perú. Y tener un
cantidad de soles, acá alegra. Y los extranjeros lo sienten, hasta los argentinos lo sienten, ¿eh? Por más que reformas que ha hecho Milei. Sí, ese es un poco el peligro también de que ahora que se viene el proceso electoral, ¿no?, se haga uso de lo bueno que tiene el Perú, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablemos por las AFPs, por ejemplo. Probablemente se hayan vuelto ricos unos cuantos porque las comisiones son altas, ¿no? Y bien altas. Pero esa se puede regular, pues, fácilmente, ¿no? Es que no les gusta regular, el poder no quiere regulación. Exacto. Y eso es sencillo, ¿no? Y me refiero a que eso no hace mal al sistema. No. O sea, el sistema no es malo, porque ellos se enriquecieron. El sistema es bueno, porque a excepción del 2008, que hubo una crisis internacional, a excepción del 2020 por la pandemia, y luego ya por los 7 repartos que se ha hecho de los fondos de AFPs por los últimos congresos y de Vizcarra para adelante, se ha debilitado el sistema. Mira, ahí había 9 millones más o menos de fondistas. Estamos hablando 9 por 4, 36. O sea, casi 9 millones de familias que tenían fondos en las AFPs. Después ya de la 7ª repartija, ¿no?, ahora hay alrededor de 2,5 millones, 3 millones, pero no todos tienen fondos o grandes fondos, ¿no? Entonces, yo digo, mira, esa es una mala política económica, si te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo va ligado? Primero, que nos tiramos fondos privados que tenían la obligación de una parte invertir en el Perú, y también para beneficio de nosotros, los fondistas, otra parte en acciones, en bonos del extranjero que podrían dar... Para el seguro, sí, lógico, ¿no? Entonces, había rentabilidad relativamente por encima del promedio del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, te lo devuelvo, pues, y eso... Ese es el otro tema del peruano, pues. El peruano quiere el dinero ahorita. El peruano queremos vivir hoy, ¿verdad? ¿Cierto? No somos previsionales. Ya, pero ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Dónde van a ir esos 6 millones, ¿no?, que ya no van a tener jubilación? A fastidiar al Estado. Al Estado, pensión 65, ¿y de dónde va a salir eso? O sea, o van a ir a fastidiar a los hijos, a los nietos, y ¿te das cuenta? Entonces, esas malas decisiones de política económica afectan severamente a nuestra economía, ¿no? Entonces, de esas también tenemos a nivel regional y de esas también tenemos a nivel local, ¿no? Porque cuando las políticas son muy populistas, ¿no?, el populismo, o en todo caso el asistencialismo, tiene que ser temporal. Cuando tienes un problema, cuando hay una crisis, cuando hay un fenómeno... Indudablemente. Mira, la conversación daría para más, para mucho más, y tú estás planteando aquí un conjunto de temas que probablemente sea la posibilidad de conversar en otra oportunidad, no solamente contigo, sino con otros que puedan aceptar nuestra invitación y también entienda que esto busca educar, busca entender, busca buscar buenos electores, buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y esta es una tarea que de alguna manera no siempre hemos planteado en este canal, sí, que nuestro programa no sea pues un programa de risas y salsas, iba a decir, de risas, y bueno, que probablemente el señor Carlos Álvarez sentiría muy a gusto, pero no es así. Hay que a veces tocar temas dolorosos, molestos, y que nos llamen la atención, porque es cierto que estamos bien en algunos aspectos, tú lo has señalado, pues hay peligro que eso puede volverse un boomerang para nosotros, puede volverse lo contrario, y eso sería mal. Pero me queda una preguntita antes de pasar tal vez a la pausa. ¿Cuánto dinero tiene el alcalde actual en inversión? ¿Tienes ese dato? El gobierno provincial para el año 2025 tiene un presupuesto de 365 o 62 por ahí millones, ¿no? Yeah. De los cuales alrededor de 112 son para Chimbote. Yeah. El Nuevo Chimbote tiene un poco más porque ahora Nuevo Chimbote tiene más población que Chimbote. Así dice. Entonces ellos tienen un poco más, pero tiene
más de 110 millones el distrito de Chimbote, o sea, la municipalidad de Chimbote, ¿no? De los cuales ha invertido ya más o menos, o ha gastado el 30%, estamos hablando de 30 y tantos millones que ya ha gastado, ¿no? A medio año, no es una cifra muy buena, ¿no? Porque estamos hablando de la tercera parte y ya nos hemos comido la mitad de año, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, habría que acelerar algún tipo de inversiones, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, la avenida Pardo, ¿no? O sea, ¿cuántos años tendrá que pasar para tener una... Mira, sin necesidad de meterle demasiado cemento, ¿no? Yo decía, ¿qué tan barato podría resultarnos llenarlo de árboles todo el centro de la avenida, ¿no? Como esas avenidas de San Borja, por ejemplo, llena de eucaliptos y de otros, ¿no? Y donde la gente sale a caminar, con bicicleta, y no hay tanta infraestructura de cemento, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Yo creo que no costaría ni 20 millones, ¿no? Pero, entonces, el tipo de inversión, ¿no? El por qué se hace la inversión, el plan de inversiones que deben tener los gobiernos, es un poco lo que debería preocupar, ¿no? A quien quiera hacer gestión pública, ¿no? Y a quien quiera criticar la gestión pública, criticar alturadamente, con propuestas. Con propuestas, lógicamente. ¿No? Mira, en realidad, también es otro tema, la ciudad. Vamos a hacer una especie de ciclo de hablar de la ciudad, sus propuestas, sus posibilidades. A mí, por ejemplo, me molesta mucho que haya gente que no tenga agua. Claro. Y no sé cuánto es la cantidad, pero deben ser 200.000 personas, por lo menos aquí en Chimbote, con el cero partido y la parte de aquel crecimiento incorrecto que está en la zona de, digamos, este. Ajá. Y eso es malo. Y aparte que tiene un servicio deficiente, escaso, por pocas horas. Y creo que la presencia del agua es vital para cualquier ser humano y ergo para cualquier ciudad. Yo creo que por eso preguntar cuánto se va a dedicar a obras de infraestructura y a obras realmente infraestructura, no sé si es correcta la palabra, pero hacer lo básico, lo elemental, porque si no, también a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo que ha mejorado la pinta del nuevo Chimbote, y según tú, son repasaditas, pero ha mejorado. La gente está muy contenta, la gente que vive ahí, la gente que vive en Cerro Partido está muy molesta. Sí, no podemos criticar el hecho de que se haga obra, ¿no? ¿Cierto? Y cuando es visible la obra, criticarlo por sí mismo, por la obra misma, creo que no es bueno, ¿no? O sea, eso está muy bien que se haga obra, ¿cierto? En el primer eslabón del análisis, ¿no? ¿Para qué tienes un alcalde? Para que te haga la infraestructura pública, ¿cierto? Agregámosles un poquito, con una ligera, tal vez, discrepancia. La labor de un alcalde es dar servicios. Los servicios esenciales, agua, desagüe, luz y todo lo que... y pista, transporte, es elemental. Si eso no funciona en una ciudad, dudo que sea una buena ciudad. Tal vez bonita, pero no buena. No, a eso voy, ¿no? O sea, esa es una función del alcalde, ¿cierto? Retrotraigo la conversación al tema de los indicadores de desarrollo humano, ¿no? Iba a complementar con lo que tú me estabas planteando. Dejando la obra que está hecha, yo digo, y los indicadores de desarrollo humano de la mayoría de la población de allá, ¿cuánto es? No de los de Buenos Aires, de Casuarinas y de Miguel Grau, sino de los pueblos jóvenes del sur, ¿no? A pesar que son invasiones que nunca debieron, ese es otro tema. Otro tema, si tenemos que agregarlo también, pero es otro tema. Que probablemente ese sea un tema central en algún momento porque las ciudades no pueden crecer de esa manera, ¿no? Y si el 60-70% son invasores que no tienen la necesidad de invadir, peor todavía. Pero dejando eso de lado, ¿no? Esa obra pública que estábamos hablando tiene que contrastarse con la de los indicadores humanos que son fundamentales. Pero los indicadores que miden, ¿qué son? Decíamos, agua potable, desagüe, electricidad, internet, transporte, educación, ¿no? De primaria, secundaria, universitaria.
¿no? Entonces, si tienes una bonita ciudad y no tienes agua, tus indicadores de desarrollo humano, por más bonita que sea la ciudad, no es alto, pues. No es alto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede o qué se debe criticar positivamente ahí? Yo creo que se debe priorizar las necesidades de la población, ¿no? Entonces, establecer tus prioridades, establecer tus presupuestos en función de esa prioridad que previamente haya sido planificada, considerando esto algo, que hay una tendencia del presupuesto a no caer, ¿no? Que hay una tendencia del presupuesto de inversiones, ¿no?, a crecer a un ritmo más o menos de 7 a 9% anual. Entonces, tú ya tienes la seguridad de que en los próximos años vas a tener cantidad de dinero para invertir. Entonces, tú tienes que pensar en futuro y no en las elecciones del 2026, ¿no? Tienes que pensar en el desarrollo de tu ciudad. Obviamente, voy a usar la palabra de Mariatti, Aldo Mariatti, dice, no es electorado, es electorado. Y la verdad es que a veces uno piensa que es así, que no, en realidad no toman en cuenta nada, sino su simpatía, eso decía Gersi, simpático, reilón, cachaciento, decía, me acuerdo, el cachaciento, y eso decide su voto. Y eso está mal, pues. Y otra cosa que no me parece bien también, que digan que haga obra, pero no importa. No importa si roban, que haga obra. Y eso también es bastante malo. Bueno, ya el señor director me avisó de que ya terminamos. Queda el compromiso, Yuri, de seguir conversando eso y tal vez lo conversemos ya con más gente para que las ideas no solamente se manifiesten entre nosotros dos, sino con algún otro invitado, que también hasta pueden discrepar, y eso es lo positivo. Cuando hay discrepancia comienza a haber interés y encima de eso llegamos a conclusiones, espero, acertadas. Te pido que te despidas de la audiencia, agradeciendo tu presencia. Bueno, Estuardo, gracias por la invitación. Espacios como este, que permita, no voy a decir que somos educadores, pero creo que conocemos un poco técnicamente las cosas. Tú tal vez más que yo. Pero en tema de economía, en tema de política, vendrá en tema de salud, ¿no? Que conozcan y nos ayuden a tomar decisiones con más conocimiento. Y nos ayuden a transmitir eso al electorado, y para quitarle la chapa del electorado, sino al electorado, que coja su mejor candidato. Nosotros no hacemos propaganda por ninguno. Tú no eres candidato, yo no soy candidato. Obviamente que no, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, aquí las gracias, que ese compromiso, creo que vamos a grabar ha sido grabada en realidad tu exposición y probamos la repitamos. Creo que ha sido muy ilustrativa. Última cosita que se me va. ¿Cuánto es la cantidad que tiene Coque Noriega para inversiones? No, grosso modo. Tiene alrededor de 460 millones. Ok. Y también ha gastado solamente hasta el momento 24%. Vale. Ese es Coque Noriega, el gobernador de Castenguaras. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su presencia conmigo y con el doctor Yuri Vival, nuestro amigo. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. A Chimbote, tierra bella, hoy te canto para ti. Primer puerto pesquero del mundo y tu bahía sin igual.